Dijimos, nuestra victoria viene del Señor. Nuestra victoria viene del Señor. Y hoy yo quiero invitarle a que me acompañe al libro de Josué capítulo 1, por favor. Libro de Josué capítulo 1. Dios nos ha llamado a conquistar las ciudades fortificadas, a destruir los muros que obstaculizan el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Son muy diversas las adversidades que se presentan en la vida y el Señor nos llama a ser conquistadores, personas que se paran en la brecha a pesar de las circunstancias y están dispuestos a creer que Dios nos dará la victoria en cualquier circunstancia que estemos viviendo. Amén. Porque Él ve nuestra vida completa. Él no solamente ve lo que usted vivió o lo que está viviendo en este momento, sino el Señor ve el futuro. Y Él ve nuestro futuro en Dios. Y dice la palabra que planes de bien y no de mal tiene para nosotros, amén, para darnos el fin que nosotros esperamos. Y hoy vamos a hablar de una batalla, de una lucha que enfrentó un hombre de Dios, Josué, y cómo el Señor lo llevó en un camino, lo llevó por diferentes procesos para poder llegar a esa victoria tan anhelada, tan deseada. Y vamos a ver cómo Dios trabaja a través de la vida de Él. E iniciamos en Josué capítulo 1, ¿lo tienen? Versículo 1 dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, dice que Jehová habló a José, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa ese Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el lugar del gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estaré con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás, repita conmigo, yo repartiré a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Reitera, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, dice, te mando. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y además dice en el versículo 9, mira que te mando, iglesia, Centro de Victoria Cristiana, que te esfuerces y seas valientes, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuántos creen esa palabra esta mañana? Entonces denle un aplauso al Señor, porque está escrito. Dios escoge a Josué, sucesor de Moisés, para continuar en la travesía, introducir a su pueblo de Israel en la tierra prometida. Josué es un hombre muy especial, muy característico, un hombre guerrero, un hombre de luchas, un hombre de batallas, un hombre que supo estar en la puerta del tabernáculo escuchando a Moisés, que cuidó la presencia de Dios, que se paró firme en la brecha, que le creyó a Dios, un hombre de fe cuando él se levantó a ir a espiar con Caleb la tierra prometida, y mientras los otros veían langostas y gigantes, él veía la tierra que Dios nos iba a dar al pueblo de Israel y a nosotros espiritualmente hablando. Dios llama a Josué a conquistar la ciudad inconquistable, una ciudad inconquistable, Jericó, a hacer una proeza sin igual, a derrotar a sus enemigos que impedían la posesión de la tierra prometida. ¿Sabe usted que Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de ustedes? ¿Cuántos saben eso? Levante la mano. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, no importa la edad, no importa la condición, no importa la cultura, no importa la educación,
Dios tiene un propósito y lo dice la Biblia en Efesios, que fuimos nacidos, hechos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo para los propósitos, las obras que Dios preparó de antemano para que cada uno de nosotros anduviésemos en ellas. Todos nosotros nacimos con un propósito. Usted no es fruto de la casualidad. Usted no nació para nacer, crecer, reproducirse y morir. Usted nació para ver la gloria de Dios en esta tierra, para encontrarse en el plan de Dios, para encontrar los propósitos que Dios tiene para su vida. Nuestra vida no solamente es trabajar. Permítame decirle, hombre, mujer que trabaja, el trabajo es difícil, es duro, pero eso no es lo más importante. Cuando nos lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos va a decir, mira, ¿y cómo te fue en el trabajo? ¿Cuántos títulos tienes? El Señor va a preguntar, ¿dónde están los tesoros que puse en tus manos? Familia, esposo, hijos, los propósitos de Dios. Sea usted una persona que dice, Señor, yo quiero vivir tu plan al 100%. Amén. Al 100%. Yo quiero ver tu voluntad hecha en mi vida. Amén. Entonces Dios le declara a Josué que él será quien entrará, que cruzará el río Jordán en el cumplimiento de la promesa hecha al pueblo de Israel a través de Moisés, un hombre que aprendió a estar cerca de un líder, que respetó la autoridad, que cuidó la presencia de Dios, dispuesto a creer en Dios, que Dios le daría la victoria en medio de cualquier circunstancia, que estaba dispuesto a caminar con el pueblo, a llevar la batuta, a levantar bandera, bajo la cobertura y la dirección de Dios. Pero lamentablemente en este caminar cristiano hay enemigos. El temor, la duda, la incertidumbre, el no puedo, las adversidades que vienen, las circunstancias, las pruebas que nosotros pasamos son muros que se levantan y que impiden que nosotros podamos caminar hacia el propósito de Dios. Y hoy Dios nos hace una invitación, como decía la canción, a creer, a tener fe, a confiar, a tener esperanza, no por lo que usted ve, no por lo que usted vive, sino por lo que la palabra de Dios dice que es su destino. Amén. Esa es nuestra realidad. Nuestra realidad, sí, estamos viviendo circunstancias, pero nuestra realidad es la que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Entonces, los enemigos de Dios caerán derrotados bajo nuestros pies. ¿Puede repetir usted conmigo? Los enemigos de Dios caerán derrotados bajo nuestros pies. El enemigo sabe que si el pueblo de Dios se levanta, no habrá nada ni nadie que pueda hacerle frente, ya que Dios está con nosotros y el temor de su poder estremece toda la tierra. No queremos entrar en temas que ya ustedes conocen, pero hay algo que quiero mencionarles. La iglesia cristiana en Costa Rica está en el ojo. Las circunstancias que están pasando a nivel país permiten que los cristianos en las oficinas, en las empresas, donde usted se desarrolle, esté siendo observado. A mí eso me encanta, porque estamos siendo tirados al agua, o sea, estamos siendo expuestos, ¿verdad? Estamos saliendo de una posición, ¿verdad?, de anonimato y se están manifestando muchas cosas. Y damos gracias a Dios porque eso nos permite a nosotros también, es una excelente oportunidad para predicar, para evangelizar, para llevar el mensaje de salvación. Y no que usted diga, no, es que ya yo visito una iglesia ahí de vez en cuando, pero que diga con alegría, sí, yo soy un pandereta, como nos decían antes, con gozo, con alegría, eso es lo que somos, está en nuestra sangre, es nuestro ADN. Ahora, si un hijo de Dios o una hija de Dios se levanta en autoridad, declara la palabra, adora, ora, Dios derriba los muros de la incertidumbre y la desesperanza. Josué 2, capítulo 9 y 11, yo se los leo. Josué capítulo 2, versículo 9 y 11, y dice así: sé que Jehová, eso lo dijo Rahab, ¿verdad?, la prostituta, cuando entraron los espías a la tierra de Jericó. Dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país de Jericó ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho con los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habisteis destruido. Y versículo 11 del 2 dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios
Dice, es Dios arriba en los cielos y es Dios abajo en la tierra, porque Jehová Dios es Dios arriba en los cielos y es Dios abajo en la tierra. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. La tierra de Jericó estaba a punto de ser conquistada y las personas que vivían ahí tenían temor porque los que los iban a conquistar eran nada más y nada menos que el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, así como usted y como yo. Imagínese los proyectos, los sueños, las metas, los retos que usted tiene por delante y tal vez a veces nos sentimos más bien agobiados porque decimos, como el Chapulín Colorado, sí lo hago, ¿verdad? No lo hago y tenemos miedo. Yo recuerdo cuando estaba leyendo estas escrituras, cuando conocí a mi esposa, siempre hablo de mi esposa, cuando éramos novios, que ahí está mi suegra, porque es testigo. El día que yo fui a pedir la entrada, ya que interesante, ya ahora los muchachos no piden entrada, ya eso ya, uno pedía entrada y algunos pedían entrada y salida de una vez, ¿verdad? Pues yo recuerdo que respetando, honrando la autoridad, yo fui y pedí la entrada, yo quiero, y aquí están las reglas, hubieron reglas, ahí donde usted ve a mi esposa y yo tuvimos reglas, tuvimos que respetarlas. Y yo recuerdo que mientras mi suegra hablaba y decía las reglas de la casa, yo muy feliz, pero yo me extrañé porque mi esposa estaba con la cabeza agachada. Entonces yo decía, de tal hora a tal hora, X, se respeta aquí, se respeta allá, y mi esposa con la cabeza agachada. Y yo decía, ¿qué será esto? ¿Verdad? Que pues sentí como que la estaban regañando. Pero yo estaba conquistando la tierra prometida. Y ya tengo 16 años, bueno, más, tenemos 21 años. Desde 5 de novios y 16 de casados. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, le damos gracias a Dios por eso. El tema es que si yo me hubiera quedado ahí con esa incertidumbre, no hubiera tenido la dicha y la bendición de tener una mujer tan maravillosa y unas hijas tan espléndidas. Lo que quiero decirles es que Dios tiene cosas grandes para usted, y si usted no toma un paso de fe, si usted no cree, si no ora, si no adora, si no lee la palabra, si no estudia, si no cree, todas esas cosas que Dios tiene para su vida van a quedar ahí. Y más que todo, y el enfoque principal de esta enseñanza es el plan de Dios para su vida. Porque aquí no estamos hablando de carros, casas, éxitos. Todo eso es importante, pero eso no determina lo que usted es. Es el plan de Dios, con lo que tenga o lo que no tenga, con lo que estudie o lo que no estudie, con el dinero o sin dinero. El Señor sigue siempre el rey, no yo, amén. No como el canto mexicano, ¿verdad? No se me vayan por ahí. Gloria a Dios. Josué 3:5, para ir avanzando. Oigan esta palabra. Josué le declara al pueblo de Israel lo que Dios va a hacer. Y le dice en Josué capítulo 3, versículo 5, le dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Esto hay que leerlo otra vez. Santificaos, iglesia, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Dios hará maravillas entre nosotros. Gloria al Señor. Nosotros no peleamos solos. Dios ha hablado muchas veces a su vida y a nuestra iglesia de que Él nos está llevando a un caminar de bendición, y todos nosotros somos parte como de ese pueblo de Israel que está a punto de conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Y va como poderoso gigante, abrirá caminos donde no hay, dice, y sus ángeles enviará para que derroten a los adversarios. ¿Cuántos tienen en este momento luchas y batallas que estén enfrentando? Retos, levante su mano. ¿Cuántos están pasando por alguna prueba en este momento? Esos son muros. Esos son muros. Son murallas que se levantan y que nosotros tenemos que derribar en el nombre de Jesús. Son obstáculos que se ponen para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas y ver de lo que Dios es capaz. Dice la Escritura también que el que cree todo le es posible, y que para Dios no hay nada imposible. Amén. Y avancemos un poquito más para entrar ya en el tema directo de la conquista. En Josué 4, 23 a 24, lo que quiero ponerlo es en contexto de toda la realidad que pasó Josué y lo que Dios estaba haciendo por él. En Josué 4, 23 y 24, dice la Escritura, 4, 23 y 24, dice, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, dice, hasta que habías pasado de la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasemos. Ahora, esto es muy importante, ¿por qué? Porque Josué fue el sucesor ¿de quién?
de Moisés, ¿cierto? Dios hizo un milagro a través de la vida de Moisés y fue a abrir el mar, ¿qué? El mar rojo, ¿cierto? Ahora, imagínense usted, vamos a poner un ejemplo de la realidad, que el pastor me dice, bueno, voy para los Estados Unidos y esta semana usted se va a hacer cargo. Pero vino el pastor y esa semana él estuvo aquí en el altar y Dios lo utilizó con tremendas palabras, con milagros, maravillas, y me toca a mí. Y yo voy a decir, Señor, tú estás conmigo, ¿sí o no? ¿Verdad? Como cuando lo dejan a usted con una responsabilidad muy grande y uno lo que dice, Señor, así como tú estás con él, yo quiero que estés conmigo. Como cuando le dicen a usted, las personas, ¿verdad? De afuera le dicen, órele usted a Dios, que está más cerca de Dios, ¿verdad? Uno dice, Señor, yo quiero ser como él, yo quiero que Dios me ayude. Josué tenía ese gran reto. Josué le creía a Dios, era un hombre de fe, pero una cosa es ver los milagros ejecutados por otra persona por el favor de Dios, pero otra cosa es que ese milagro sea usted el medio, sea usted la persona o las manos que Dios utilice para ejecutar ese milagro. Es una cosa totalmente diferente. Josué estaba a punto de vivir esa realidad y Josué en ese momento mandó a los sacerdotes a que pusieran el arca en medio del Jordán, ¿verdad? Y el pueblo pasó nuevamente en seco. Y ese mensaje lo que nos dice es que así como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él lo hizo ayer, Él lo puede hacer hoy y lo puede hacer mañana. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios abre el Jordán y le demuestra a Josué que Él no cambia, que Él sigue haciendo milagros. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de maravillas. Dios es un Dios que nos levanta. Avancemos un poquito más. Esto me encanta. Josué capítulo 5. Vamos a ir al versículo 13. Ahora, en este caminar en el cual Dios nos está llevando, nosotros vamos a estar en un proceso, ¿cierto? Estamos en un proceso. Pero el proceso no es fácil. Hay camino que caminar, hay camino que recorrer. Y a veces nos desalentamos. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, bueno, no sé si estoy en el camino correcto. No sé si las consecuencias que tengo en este momento son a causa de las decisiones o malas decisiones que he tomado, ¿verdad? Y creemos que aunque estamos en una iglesia cristiana, estamos creyéndole al Señor, no estamos como bien ubicados y nos preguntamos, Señor, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? Josué en algún momento en ese caminar de fe que tenía con el pueblo de Israel como líder de su pueblo, tuvo un momento muy especial y eso yo quiero que usted lo atesore en su corazón. Dice en el versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía ¿qué? Una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le respondió, no. Mas como el príncipe de los ejércitos de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a tu siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Gloria a Dios. Ahora, vean qué hermoso. El príncipe de los ejércitos, el comandante, dicen otras versiones. Este hombre no era un ángel, tampoco era de los ejércitos contrarios. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis, cuando el ángel vino a Juan y le reveló todo lo que era el Apocalipsis, un ángel se levantó y él se inclinó y el ángel le dijo, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Pero este hombre permite la adoración. Según los teólogos estudiosos, este príncipe de los ejércitos es el Señor Jesús, el ángel de Jehová, ¿verdad? Es representación del Señor. Y el Señor le dice nuevamente, quita el calzado. Antes de cualquier batalla, usted tiene que adorar. Antes de cualquier lucha, tiene que adorar. Ese es el secreto. Eso es lo que está haciendo Josué. Josué inmediatamente identificó al varón de Dios, al príncipe de los ejércitos del Señor, al varón con la espada desenvainada, a Jesús, el león de la tribu de Judá, que se le aparece en el camino preparándolo para la batalla. Josué viene
y se postra delante del Señor a adorar. ¿Cuál es su actitud en medio de la prueba? La queja. O usted agarra todas esas circunstancias de peso y las lleva delante a la presencia del Señor, aunque no entendamos. Yo recuerdo, de hecho fue un día que comentaba con una hermana que estuvo hoy, y con tantas situaciones que vive uno, yo le decía después de la oración de la madrugada, qué rico es poder venir a la presencia del Señor y soltar esas cargas, como lo hicimos ahora. Impresionante, ¿verdad? Soltar eso que nos agobia, esa bolsa, esa maleta, esas preocupaciones. Ahora, no se trata de recogerlas, sino que usted constantemente pueda decirle al Señor, Señor, aquí está mi carga, aquí está mi dolor, aquí está mi pena, aquí está mi angustia, porque Él es el consolador por excelencia, Él es el consolador. Por más buenas intenciones que nosotros tengamos, nada le va a dar mejor a usted apoyo, socorro y auxilio que la presencia del Señor. Es el que conforta, es el que restaura, es el que salva. Amén. Y vemos a Jericó, ¿verdad? La conquista de Jericó. ¿Qué era Jericó? Jericó era una ciudad inconquistable, así lo declara. Una ciudad inconquistable. Estaba bien amurallada, fortificada, tenía una fortaleza que le daba dominio. Sus murallas eran las más altas y fuertes. Tenían muros y antemuros, o sea, muros dobles, que abarcaban, oiga esto, hasta 3 o 4 hectáreas, según los estudiosos, de terreno, ¿verdad? 9 metros de largo, las separaban 5 metros cada una, y los ladrillos tenían hasta 10 metros de ancho. La base tenía inclusive hasta 4 hileras de piedra hacia abajo. Esa era su confianza en la fortaleza de sus murallas. Y ahí están las murallas. Ahí están las murallas para que nosotros como hijos de Dios podamos conquistarlas en el nombre de Jesús. Las murallas están. Y yo no sé cómo vino usted hoy o qué circunstancia tiene, pero sé que hay murallas que Dios nos está llamando a nosotros a conquistar. Sé que así como Josué y tuvo sus circunstancias, el Señor nos está diciendo hoy, párese en la brecha. Y como decía la canción, a pesar de lo duro de la circunstancia, porque el valiente no es el que solamente toma decisiones adrede, sino el valiente es el que dobla sus rodillas delante del Señor y dice, Señor, tú eres mi fortaleza. En ti puedo, en ti sí puedo. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a leer desde el versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Y vamos a entrar un poquito en la historia. Dice así, Josué capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada y estaba bien cerrada. No estaba cerrada, estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, dice, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, llamando, dice pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, dice, y los que estaban armados pasaron delante del arca de Jehová. Las instrucciones estaban claras. Iban los guerreros, iban los sacerdotes con las bocinas e iba el arca. Y tenían que dar por 6 días una vuelta y el día 7, 7 vueltas, para un total de 13 vueltas, ¿verdad? La orden está clara. Ahora viene la pregunta. El tema es que Josué, y lo vamos a ver un poquito más adelante, le dice al pueblo de Israel que mientras dé las vueltas, vayan en silencio. Solamente se va a escuchar la voz de la bocina. Nada más. Delante iban los hombres de guerra. Los hombres de guerra tipifican la oración. ¿Dónde están las intercesoras de esta iglesia? Aquí en esta iglesia todos los días a las 5 de la mañana hay alguien encendiendo una lámpara para el Señor.
todos los días, hombres de guerra adelante, era la oración. Número 2, ¿qué seguían? Los sacerdotes con las bocinas. La bocina tipifica varias cosas, espiritualmente hablando. Adoración y también dirección. En el pueblo de Israel, los sacerdotes o príncipes se levantaban con las bocinas para guiar al pueblo. Como eran miles, millones de personas, ellos guiaban al pueblo con las bocinas. Entonces sabían que un sonido interpretaba una dirección, pero también adoración, dirección y adoración. Y el arca del Señor tipifica la presencia del Señor. Usted me dice a mí, Eric, ¿cómo hago yo para derrumbar mis muros? Tiene tres elementos, tres cosas importantes para que anote. Número 1, oración. Número 2, adoración. Número 3, busque intensamente la presencia de Dios. Con eso usted va a lograr botar los muros que están delante de usted. Y todo esto guiado ¿por qué? Por la palabra de Dios, por la palabra que Dios le habló a Josué. Eso es lo que estaba haciendo, él estaba siendo guiado por la palabra de Dios. Dios le habló a José y le dio instrucciones claras. Repita conmigo, instrucciones claras. Ya Dios le habló a usted este año y ya Dios le ha dicho lo que Él va a hacer con usted y con esta congregación. Y nosotros solamente tenemos que caminar en oración, en adoración, en intensidad de la búsqueda de la presencia de Dios y guiados por la palabra del Señor. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Esto significa que las puertas de la ciudad de Jericó estaban bien fortificadas, aseguradas, cerradas por temor a los hijos de Israel. Y sabían que Israel venía por Jericó, que lo tenían en la mira, que los israelitas habían conquistado algunos pueblos de otro lado del Jordán y derrotado a otros reyes, que Dios había sacado a su pueblo de Egipto y sacado del Mar Rojo, y también como ya habían cruzado el Jordán. Nadie entraba, nadie salía por el temor de los hijos de Dios. Sin embargo, los primeros que ya habían entrado fueron únicamente los 2 espías. ¿Recuerdan la historia de Rahab? Los espías que fueron y entraron y Rahab los guardó. No vamos a entrar en detalles en esta historia, pero hubo una mujer que se levantó ahí firme en la brecha y que fue instrumento de Dios para manifestación de su gloria. Continuamos en el capítulo 6, versículo 8. Dice, y así que Josué hubo hablado al pueblo. Dice, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas y el arca del pacto que los seguía. Dice, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban bocinas. Dice, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Versículo 12, y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca, y los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento de esta manera, y lo hicieron durante 6 días primeramente. ¿Por qué creen ustedes que Dios le habla a Josué, y Josué le habla al pueblo de Israel y le dice, no hablen, no digan palabra mientras estamos caminando alrededor de Jericó? La generación que no entró a la tierra prometida fue una generación que durante el peregrinar en el desierto por 40 años, su especialidad fue la murmuración. Por eso hay que decirle al Espíritu, Espíritu, acalla mi alma. Porque cuando pasamos circunstancias y más bien lo que sale de nosotros es desesperación, incertidumbre, tenemos que utilizar lo que pasa aquí. Callemos nuestra boca. Y si va a salir algo, que sea algo para honrar a Dios, para bendecir al Señor. Por eso Josué habla, le dice al pueblo, no hablen hasta que yo diga que griten, hasta que yo diga que levanten la voz. Él tenía la dirección que Dios le había dado. Los hombres de guerra, entonces, los soldados israelitas, ellos debían rodear la ciudad. Era un acto ritual para indicar que la ciudad estaba cercada. Pero esto nos habla, como les dije, de oración e intercesión.
los sacerdotes, el toque de las bocinas representa la adoración, la alabanza, el júbilo, la dirección por el Espíritu Santo, y el arca de la presencia. El arca tipifica la presencia viva, tangible de Dios en medio de su pueblo. Amén. Esos son los elementos fundamentales en los cuales Dios habla a su pueblo. Y continuamos en el versículo 15. Oiga esto, qué lindo. ¿Están conmigo en la escritura? Sí. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No seáis que seáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis. Versículo 19 dice: mas toda la plata, dice, el oro y los utensilios de bronce, el hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. ¿Y qué pasó? El muro se derrumbó. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Ahora, pongámonos de pie por un momento. Dice que el pueblo gritó. Dice que el pueblo gritó. Un día estaba viendo yo un video de una leona que defendía a sus cachorros. Y era algo tremendo, porque con garras, con uñas estaba dispuesta a defenderlos. Así es. Ella estaba defendiendo sus cachorros. Ahora, cuando nosotros gritamos, no es que gritamos por gritar. Cuando uno de sus equipos favoritos mete un gol, el Señor está diciendo: vas a expulsar de tu corazón la fe, vas a sacar, vas a creer en oración, en adoración, en fe de lo que Dios ha dicho. Usted sabe el sentir del pueblo que tuvo cuando gritaron por esas murallas. Hablamos que cada uno de nosotros tiene dificultades, ¿cierto? Tiene pruebas, tiene muros que están ahí. ¿Cuántos están dispuestos a pegar un grito de guerra por esas murallas que se van a caer hoy en el nombre de Jesús? Amén. Entonces, yo voy a contar hasta 3 y usted va a hacer un grito de guerra en el cual ese grito va a representar el grito que usted está diciendo: yo le creo a Dios. Amén. Yo le creo a Dios. Amén. 1, 2, 3. ¡Ah! Otra vez. 1, 2, 3. ¡Ah! 1, 2, 3. ¡Ah! Ahora levante sus dos manos, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy declaramos que los muros se caen, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que las murallas se caen, que tú las derribas, el temor, la angustia, la ansiedad, Señor. Hoy nos levantamos en la brecha, mi Dios, creyendo que tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Y vamos a gritar una vez más. 1, 2, 3. ¡Ah! ¡Aleluya! Vamos, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. ¿Cómo se siente? Ay, qué rico. El Señor pelea nuestras batallas. Ahora, ¿cuáles son los muros que le detienen? Le pregunto, ¿cuáles son los muros? Dios le dará la victoria. Escuche bien. Dios le dará la victoria en medio de toda adversidad. Los muros que impiden que usted pueda avanzar al propósito que Dios tiene establecido se caen hoy. Se caen hoy. Los muros que Dios tiene, que están ahí, se caen hoy. Otra promesa: todo argumento, toda fortaleza, toda imposibilidad, todo temor se derrumba en el nombre de Cristo Jesús. No hay muralla que pueda resistir el poder de Dios. Las ciudades fortificadas se caen hoy. No hay nada imposible para Dios. Dios pelea sus batallas, sus circunstancias, sus adversidades. Debo dar las vueltas en los muros de las imposibilidades con oración, con adoración, con la palabra, buscando con intensidad la presencia de Dios.
Yo sé que es duro, es difícil, pero así lo tenemos que hacer porque así lo mandó el Señor. Entonces, para cerrar esta enseñanza, yo quiero que le cantemos otra vez al Señor esta canción que nos introdujo y que usted pueda ponerse de pie y levantar sus manos y levantar su voz y decirle al Señor: Señor, yo creo en ti, aunque no lo vea, aunque no lo tenga, yo creo en ti. Él ha dicho que nos dará la victoria. Debo creer que Él lo hará y los muros se caerán. Cierre sus ojos, por favor, y levante sus manos. Gloria a Dios. Inclusive yo le invito a que si usted desea adorar y el altar está abierto para que usted pueda pasar, si usted tiene dificultades, tiene problemas, tiene muros, tiene circunstancias, cosas que están ahí que le impiden entender el plan de Dios para su vida, muévase con libertad y tome una bandera, levante sus manos, puede acercarse al altar. Gloria al Señor y cerremos este tiempo en adoración.